Directora de las iglesias filiales a nivel mundial, Pastora Gisali predicará el sermón. Muchas gracias a Coro Shalom y Orquesta Discípulos, alabanza y interpretación. También gracias a Cana SN por el Mami Megojin. Gracias a hermanos Son영락, 이영호 y equipo. Los sonidos puros por su alabanza especial. Escuchando la alabanza especial, y yo pude sentir otra vez el corazón del pastor principal, y por el Mami Megojin hemos visto otra vez el 32 aniversario de la iglesia, y recordé otra vez la emoción de aquel día. Aquella noche vimos juntos las imágenes tridimensionales, y mucha gente me dijo que había recibido mucha bendición y gracia. Además, mirando estas imágenes, muchos miembros se arrepintieron, sintiendo su propia maldad, su propia soberbia y autoconcepto. La mayoría de los miembros me dijeron que esas imágenes es un regalo de parte del pastor principal por nosotros, porque gastando su propio dinero, el pastor principal hizo estas imágenes para darnos la esperanza de la Nueva Jerusalén. Con esta emoción y conmoción nosotros pasamos el 32º aniversario de la iglesia, y eso estábamos muy felices. Con esperanza del castillo de pastor principal nosotros pasamos este aniversario. Además, Dios Padre dio al pastor principal una carta de invitación al lugar al lado de lago Cristal, y Dios Padre invitó a todos nosotros. Ustedes escucharon el sonido de la alabanza de los ángeles y vieron las danzas de los ángeles. Sí. Antes de conocer al pastor principal, nosotros nunca imaginábamos la alabanza o danza de los ángeles. Pero después de conocer al pastor principal, y nuestro pastor principal nos ha mostrado ante nuestros ojos la hermosura de la Nueva Jerusalén. Además, cada función de cada aniversario de la iglesia y de cada año nos mostró estas danzas de ángeles. No solo nosotros, sino también todos los extranjeros que visitaron nuestra iglesia vieron juntos. Un invitado decía, perfecta, y sentía el reino de los cielos. No decía simplemente, está bien, es muy bueno, sino decía, y podía sentir la esperanza de la Nueva Jerusalén. Creo que todos ustedes podían sentir la misma conmoción y misma emoción. Y eso nosotros no podemos menos de agradecer al pastor principal gracias a esta invitación. Creo que el viernes próximo, pastora Gisali explicará más detalladamente sobre esta función. A propósito, nosotros sentíamos profundamente el amor de Dios Padre a través de la alabanza y danza de los ángeles. Aunque nosotros no tenemos los ojos espirituales, la mayoría de nosotros, pero vimos esta función, y eso pudimos imaginar la danza y alabanza de los ángeles, y estoy muy agradecida. Yo también, mirando esta ceremonia de aniversario, me emociono mucho. La carta de invitación al pastor principal de parte de Dios Padre. Cuando yo vi primeramente el reino de los cielos con los ojos espirituales, yo vi una letra que está escrita en la pared del castillo del pastor principal. En este aniversario vimos la carta de invitación de Dios Padre, y en esa carta había una letra celestial. Esta letra era muy brillante. Aunque no podíamos representar por completo esas luces celestiales con nuestra tecnología de la Tierra, pero con los ojos espirituales yo podía ver esa luz brillante.
Cuando bajaba esta carta de invitación, yo escuchaba un sonido como canción, pero no es sonido de canción, sino realmente era la voz de Padre Dios. Como la letra de la alabanza de Mamén y la voz de Dios Padre parecía una canción. La palabra de Dios Padre era como canción muy pura y clara y limpia. Yo escuché esta voz. Esta voz dijo, te quiero. Con esta voz, esta carta de invitación vino a esa tierra hasta el brazo del pastor principal. Y en el aniversario, pastor principal nos leyó esta carta de invitación. Naturalmente, el pastor principal tenía que devolver esa carta al arcángel después de recibir y leer, pero el pastor principal se abrazó en su brazo. Realmente la carta que estaba en las manos del pastor principal fue hecho por la mano humana. Es decir, espiritualmente Dios Padre le dio a pastor principal esta carta, pero desde ver esta carta con los ojos espirituales, con las manos humanas hicimos esta carta de invitación, pero para pastor principal esa carta echada de mano de hombre era la carta de Dios Padre, por lo que pastor principal apreciaba mucho. A través de la ceremonia de aniversario, mucha gente recibieron la consolación y sintieron el amor de Dios Padre y el amor del pastor principal. Especialmente a través de la canción del pastor principal, muchos miembros podían sentir la hermosura de Dios Padre, sus ojos puros, sus ojos claros. Pastor principal siempre vive con postura muy decorosa y con gran etiqueta ante Dios Padre. Además, en el aniversario, todos nosotros cantamos juntos la canción del pastor principal. Y cantando esta letra de nueva alabanza de Mamén, muchos miembros se arrepintieron y sintieron gran conmoción y derramaron las lágrimas. Con esta gran emoción, subimos la fragancia de agradecimiento a Dios Padre. Pero realmente esta canción es la canción del pastor principal. Pero pastor principal, nosotros cantábamos esta canción, pero pastor principal, él mismo no pudo cantar. Nosotros a través de esa alabanza sentimos el amor de Dios Padre y nos arrepentimos. Pero protagonista, el pastor principal no pudo cantar porque ya perdió mucha energía. Y eso en el altar de aquella noche, el pastor principal dijo, por favor, vivan conforme a la palabra de Dios Padre. Y amén, primeramente a Dios Padre. Aunque él mismo perdió mucha energía, pero en aquel momento también nos pidió que viviéramos conforme a la palabra de Dios Padre. Pastor principal nunca se olvidó de la gracia recibida. Y eso, despidiendo a nosotros el fin de esta ceremonia, nos dijo, muchas gracias porque han venido todos. Creo que de parte de nosotros debíamos agradecer a Dios Padre diciendo, Pastor Principal, muchas gracias porque nos ha invitado. Pero Pastor Principal nos dijo de parte de él primero el agradecimiento. Hermanos, realmente Pastor Principal puede cantar muy bien. Y la canción de Pastor Principal es su canción. Pero él no pudo cantar por sí mismo esta canción. Nosotros cantamos.
En lugar de cantar, Pastor Principal perdió toda la energía y volvió a la casa de oración. Eso está orando ahora en el monte. Hermanos, gracias a Pastor Principal nosotros podemos escuchar y ver la alabanza y danza de los ángeles y vimos esta ceremonia muy hermosa. Nosotros recordamos la petición de Pastor Principal, que viviéramos conforme a la palabra de Dios Padre. Ahora, por lo que todos los miembros están orando fervientemente, siempre recordando la gracia y emoción de aquella noche. Hoy el título del sermón de hoy es la oración, la quinta entrega. El sermón pasado yo expliqué sobre el retiro de verano. En el retiro de verano, a través del espacio de Pastor Principal, nosotros sentimos otra vez el amor de Dios Padre. Y eso en el retiro de verano recibimos mucha gracia. Después de recibir esta gran gracia del retiro de verano, ¿qué debemos hacer? Sobre esto yo prediqué en el sermón pasado. Yo predicaré hoy sobre la oración, la tercera entrega. Pero antes de empezar mi sermón de hoy, quiero repasar solamente una cosa. En el sermón pasado, yo dije, y después de recibir la gracia abundante a través del retiro de verano, ¿qué debemos hacer? Yo explicaba sobre esto con pasaje bíblico, Éxodo capítulo 32, versículo 1 al 9. Ahora repasamos otra vez. Éxodo capítulo 32, versículo 1 al 2, al 9. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Yo dije, ¿a qué momento Moisés estaba en el monte para comunicarse con Dios? Pero debido a la tardanza de Moisés, israelitas pidieron a Aarón que hiciera dioses. Y versículo 2, y Aarón les dijo, Aarón naturalmente tenía que decir, no, debemos orar. Pero Aarón les dijo, aparta los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y tráemelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Es decir, Aarón hizo un becerro de oro de los zarcillos de israelitas. ¿Cómo están ustedes? Cuando conocieron primeramente al Señor Jesucristo, creo que ustedes sintieron la gracia abundante del Señor Jesucristo porque entendieron el amor de la cruz del Señor Jesucristo para salvar a nosotros. Eso sintiendo gran agradecimiento. Creo que ustedes ofrecieron hasta sus zarcillos de oro y anillos de oro. Yo también, yo ofrecía mi propio anillo de oro para Dios. Pero israelitas vieron el poder de Dios Padre a través de Moisés. Nosotros también vimos el poder del Padre Dios. Israelitas también vieron el poder de Moisés. Mirando este poder, israelitas estaban muy felices. Pero ahora ellos, con su anillo y zarcillo, hicieron el becerro de oro. Los israelitas que habían visto el gran poder, hicieron así. Entonces, ¿cómo estamos? Yo también pensábamos. Yo siempre quería ofrecer a Dios Padre si cada momento yo tenía algo precioso. Pastor Principal siempre apartaba un dinero limpio para ofrecer a Dios Padre. Yo también siempre separo algún dinero muy
billete muy limpio para ofrecer a Dios Padre. En el caso del pastor principal, si puede ganar algún dinero, gracias a la bendición de Dios Padre, siempre quiere ofrecer más a Dios Padre y ayudar a los pobres. Comparando con el pastor principal, yo también siempre trato de reflexionar sobre mí mismo para asemejarme a pastor principal. ¿Cómo están ustedes? Por la tardanza de venida del pastor principal del monte y por la tardanza de crecimiento de la vida de fe, ustedes, ¿qué hacían ustedes? Algunos ayudaban mucho, algunos oraban mucho, algunos siempre se concentraban en la medida de la fe, la lucha de la medida de la fe. Pero lamentablemente, algunos de ustedes están perdiendo su tiempo precioso para sí mismo. Es decir, como israelitas hicieron un becerro de oro. Algunos de ustedes quieren tomar más para sí mismo. Los miembros también ya tienen experiencia, ya han visto el castillo de pastor principal y la Nueva Jerusalén. Es decir, tiene una confianza en la Nueva Jerusalén. Además, han visto el poder de Dios Padre a través del pastor principal. Pero los israelitas hicieron el becerro de oro. Explicando sobre esto, yo explicaba en el sermón pasado, cuando no estaba Moisés, Aarón tenía que enseñar bien a los israelitas. Aarón ya sabía muy bien sobre la vida de Moisés. Israelitas siempre se quejaron, cada momento tenía problema contra Moisés. Mire, ante esta queja, Moisés oraba, arrodillándose ante Dios. Aarón ya veía esta vida de Moisés. Por la tardanza de Moisés, y israelitas se quejaron. Entonces, Aarón tenía que orar ante Dios, arrodillándose como Moisés. Pero Aarón no lo quería. No quería sacrificarse. Quería vivir fácilmente. Porque los israelitas siempre se quejaron. Por lo que Aarón quería resolver con su propio esfuerzo. Él para tranquilizar hizo un becerro de oro. Moisés siempre se sacrificaba, siempre ofrecía sus cosas ante Dios, siempre oraba arrodillándose, pero Aarón no lo quería hacer. Siempre quiere hacer fácilmente. ¿Cómo está ustedes? Comparando con este ejemplo, yo explicaba. Aarón tenía que hacerlo como Moisés, pero no lo hacía, sino estaba en la parte de los israelitas que quejaban. ¿Cómo está ustedes? Como israelitas ahora están haciendo becerro de oro en su vida. Antes oraba ardientemente, pero ahora no quiere orar. Además, aunque usted no hace este becerro de oro por sí mismo, si su hermano, el mismo grupo, está haciendo como israelitas, entonces, ¿usted qué hace? ¿Hace como Moisés o hace como Aarón? Naturalmente, como Moisés, usted debe aconsejar a su hermano que está yendo al mundo y para salvarle. Pero algunos, como Aarón, no quieren aconsejar y guiar, sino a veces ignora o a veces acompaña con pecado. Un grupo, una misión, perdón. Un grupo masculino quería hacer una campaña de evangelización en la calle, y eso me dio una jornada de evangelización. Yo vi esta jornada de evangelización. Esos miembros masculinos, y querían hacer esta evangelización
movimiento de evangelización en el sábado. Pero cuando yo vi esa jornada, ellos solamente por la mañana querían hacer evangelizar en la calle por 2 horas y después quiere hacer un evento de deportista, por ejemplo fútbol. Y eso yo preguntaba a este jefe, a este presidente, ahora nosotros estamos en el fluir de espíritu, además Pastor Príncipe está orando en el monte. ¿Por qué usted quiere hacer ese tipo de campaña? ¿Por qué quiere hacer ese evento deportivo? Por ejemplo, aunque evangeliza distribuyendo el periódico de la iglesia solamente por 2 horas y después todo el día y quiere jugar con los hermanos. ¿Cómo es ustedes? Creo que algunos de ustedes quieren hacer así, porque nosotros oramos siempre, todas las noches. Es a veces usted puede ir de vacaciones y ahora estamos en otoño. Algunos quieren ir al monte para ver los árboles. Cuando yo conocí al Señor Jesucristo, siempre para mí las cosas de Dios eran más importantes. Por ejemplo, después de conocer al Señor Jesucristo, cuando yo me encontré con la Navidad primera, con mi hermana pastora Hijeli, yo preparaba algunos dulces y fuimos al parque. En ese parque distribuimos esta dulce para evangelizar y anunciar a Jesucristo a las personas. ¿A qué momento? Nosotros no queríamos jugar, solamente queríamos evangelizar para salvar a las almas. Todavía yo y mi hermana tenemos el mismo corazón. Pero como es ustedes, como le dije en ese servicio hace un rato, algunos miembros masculinos querían jugar. Y es antes de jugar solamente, quería evangelizar. ¿Qué es más importante para él en ese evento? A propósito, cuando los israelitas hicieron ese becerro de oro y Dios Padre enseñó a Moisés sobre este pecado de israelitas. Y Éxodo capítulo 32, versículos 17 y 25 dice: Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y Éxodo capítulo 32, versículo 5 dice: y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Parece que adoraba a Jehová, pero realmente adoraba al becerro. Es decir, no guardaba la fiesta conforme a la voluntad de Jehová, sino conforme a su propia voluntad. Es decir, quería cumplir la fiesta ante el becerro de oro. Explicando esta palabra, yo explicaba en el sermón pasado que tuviéramos que checar sobre nosotros mismos. ¿Para quién ustedes están orando? ¿Para quién? ¿Para qué está ayunando y orando? ¿Para Jehová Dios? ¿Para las almas? ¿O para recibir la bendición? ¿Para recibir la nota de la medida de fe? ¿Y para recibir el reconocimiento de otras personas? Si no puede ser reconocido, algunos tienen rencor. ¿Para qué está orando? Nosotros debemos hacer todo para Señor Jesucristo, para Dios Padre, pero lamentablemente algunos están haciendo estas cosas para sí mismos. Por ejemplo, nosotros ya conocemos porque guardamos el día del reposo, pero algunos guardan el día del Señor para sí mismo, para recibir la nota de la medida de la fe. A propósito, Josué decía, eso sería un alarido de pelea, pero Moisés dice, no es alarido de
pelea, sino la voz de cantar. Hermanos, nosotros también recibimos la prueba en nuestra vida cristiana. Entonces, algunos en esta prueba ayunan y oran más para recibir y vencer esta prueba. Creo que la mayoría de ustedes está en esta categoría. Pero lamentablemente, algunos se quejan y se muestra su dificultad a través de su mala cara cuando recibía esta prueba. A veces se queja con sus labios. Israelitas también hizo un becerro, hicieron el becerro de oro, y eso hizo un gran grito, y pensaba que guardaba el día, la fiesta de Jehová Dios muy bien. Y Moisés preguntó a Aarón, ¿por qué guió así a los israelitas? Y Aarón decía, versículo 22, y respondió a Aarón, no se enoje mi Señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. Es decir, excusaba con pretexto. Aarón tenía que cuidar a los israelitas en lugar de Moisés. Era un líder, pero no guiaba a ellos que viviera conforme a la palabra de Dios Padre como Moisés, sino estaba junto con pecado de israelitas y luego tenía que recibir el castigo. ¿Cómo estamos nosotros? Ahora Pastor Francisco está en el monte para orar para nosotros. ¿Para qué? Para darnos la igualación del Espíritu y para dar el regalo de la Nueva Jerusalén. Aunque yo no digo detalladamente, creo que ustedes ya conocen muy bien sobre esto. Pero Aarón no podía hacer su rol correctamente. Hermanos, y nosotros, por 32 años de la historia de Mamén, cometíamos muchos pecados, pero Pastor Principal no nos ha guiado hacia el camino de pecado, sino a camino de la bendición y respuesta. Pero Aarón no podía hacerlo. Nosotros también, israelitas tenían que recibir el castigo y tribulación por causa de sus pecados. Pero cada momento Moisés oraba en lugar de ellos. Y Éxodo capítulo 32, versículo 32 dice, perdona ahora sus pecados, sino órame ahora de tu libro que has escrito. Es una confesión y oración muy hermosa. Nuestro pastor principal, también como Moisés, oraba en lugar de nosotros para recibir el perdón de nuestros pecados. Y gracias a su dedicación y sacrificio, ahora nosotros cambiamos y ofrecemos la fragancia de agradecimiento y amor a Dios Padre. A propósito con este contenido expliqué en el sermón pasado que debemos chequear otra vez nuestra vida después de recibir la gracia abundante. Con ejemplo de israelitas, con ejemplo de Aarón, con ejemplo de Moisés, yo he explicado sobre esto. Ahora ustedes están en pecado o están excusando con pretexto después de vivir como Aarón. Si leemos continuamente Éxodo capítulo 32, podemos conocer, sentir exactamente la diferencia entre espíritu y carne. Aarón y israelitas hicieron la queja y excusaba ante Moisés después de cometer el pecado. ¿Por qué israelitas hicieron este becerro de oro? Por la tardanza de la venida de Moisés. Es decir, ellos necesitaban un Moisés visible. Cuando no podía ver a Moisés, hicieron el becerro de oro. Carnalmente y naturalmente, Moisés estaba en el monte, los israelitas estaban en el campo. Eso los israelitas no sabían de Moisés y eso hicieron el becerro de oro. Es la excusa de ellos. Pero hermanos, si pensamos en lugar de Moisés, entonces, ¿qué será la diferencia? Moisés no podía ver a los israelitas con sus ojos, solamente estaba comunicando con Dios Padre. Pero israelitas no podían ver a Moisés.
Pero Moisés podía ver a los israelitas que estaban en el campo, es decir, podía conocer, gracias a Dios Padre, sobre el pecado de los israelitas. ¿Qué es diferencia? Los israelitas no oraban, como título de hoy, pero Moisés oraba en el monte y comunicaba con Dios Padre. Por lo tanto, aunque estaba en otro espacio y otro lugar, Moisés podía conocer el pecado de Moisés, el pecado de los israelitas. Por lo tanto, la oración es muy importante. Eso sintiendo el amor de Dios Padre otra vez en el retiro de verano. Además, a través del aniversario de este año, Dios Padre nos ha dado, nos hizo sentir este amor, nos ha dado gran gracia abundante. Hasta ahora yo prediqué la oración en 4 sermones. Y hasta ahora yo prediqué sobre la oración. Primero, la oración de costumbre. El segundo, la oración de rodilla. Tercero, la oración conforme a la voluntad de Dios Padre. ¿Cuál es la oración agradable conforme a la voluntad de Dios Padre? Primero, la oración con confianza en Dios. El segundo, la oración de bondad y amor. El tercero, la oración de la fe. Y desde hoy yo explicaré sobre la oración de fe. Estos días muchos miembros están orando fervientemente. Mateo capítulo 7, versículo 11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan, porque ustedes pueden confiar en esta promesa. Ya vimos esta promesa y cumplimiento de esta promesa a través del retiro verano y en este aniversario, porque Dios Padre siempre quiere darnos buenas cosas. Nosotros vimos este amor de Dios Padre a través del sacrificio de pastor principal por 32 años. Y Mateo capítulo 21, versículo 22 dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Creo que la mayoría de ustedes, los miembros de Amén, y los que conocen el amor de pastor principal, pueden creer en esta promesa y pueden orar. Entonces yo quiero checar otra vez con ejemplo de Daniel y sus 3 amigos. Si realmente ustedes oran confiando en la promesa de Dios Padre, como Mateo capítulo 7, versículo 1 y capítulo 21, versículo 22. Daniel y sus 3 amigos son muy conocidos ante ustedes porque muchos predicadores explican este ejemplo. Daniel capítulo 3, aquel momento el rey Nabucodonosor hizo un ídolo de oro y eso hizo a todo el pueblo inclinar y adorar a este ídolo. Era la ley, nueva ley y mandato de la ley de Nabucodonosor. Y eso cuando tocaba la trompeta, todo el pueblo y todos los criados y soldados inclinaban. Pero 3 hombres no inclinaban su cabeza. Eso algunos malos informaban al rey. El rey solamente 3 no inclinaban ante su ídolo. Eran 3 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego. Y este rey llamó a ellos y dijo, vosotros no habéis inclinado a mi ídolo. Eso os daré otra oportunidad. Inclinad, sino y os lanzaré en el horno de fuego. Es un mandato, no es la petición. Pero Sadrach, Mesach, Abednego, ¿cómo decía? Daniel capítulo 3, versículo 16 al 17 dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Porque no quiere adorar a ese ídolo. Además, hablaba con gran etiqueta, con gran respeto al rey. Y 17, y aquí, nuestro Dios, a quien servimos,
puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y hicieron esta confesión de la fe. Aunque el rey Nabucodonosor lanzaron a ellos creyeron que Dios Padre les libraría. Después de escuchar esta confesión, este rey Nabucodonosor, el 18 dice, sino el rey, no vamos a adorar a los dioses del rey. Es decir, aunque Dios Padre no nos liberará, no nos importa, no adoraremos a los ídolos de Nabucodonosor. Es la confesión muy gran coraje. Entonces, ¿qué pensaba estos? Yo confesaba así, y eso, el rey cambiará la decisión, gracias a Dios Padre, o por lo menos Dios Padre me dará el milagro, y eso me salvará. Y esos tres amigos pensaban así, creo que no. Y confesó la confesión de la fe. Entonces, naturalmente, deben ser cambiado el ambiente, la situación. Ustedes oraban muy alegremente, hizo mucho ayuno, entonces, ¿puede recibir la respuesta? Ahora todavía no ha recibido la respuesta, aunque oraba mucho, aunque confesaba con la fe, ni la nota de la mirada de fe, ni respuesta. Cuando no recibe esa respuesta, ¿qué hacía ustedes? Ahora, tres amigos de Daniel confesaba así, y luego, versículo 19, el rey Nabucodonosor, y tenía gran furor. Hermanos, la fe es la convicción de la fe y la certeza de lo que se espera. Y eso naturalmente tenía que ser cambiado la situación. Pero realmente para tres amigos la situación ha sido peor. Ahora el rey Nabucodonosor estaba furor. Y eso cambió su cara y miraba con mirada sucia y hizo el calor de horno de fuego 7 veces. Hermanos, creo que naturalmente y parecía que cambiado favorablemente, pero ahora la situación ha sido peor. Ha sido 7 veces el calor de fuego. Pero esos tres amigos, a ellos no les importaba. Un miembro me preguntó, Pastora, ¿hasta cuándo yo tengo que orar para recibir la respuesta? ¿Qué debo hacer más para recibir la respuesta? Este miembro me preguntó así, eso yo decía, hermano, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste hasta ahora? Por supuesto, oraste mucho y adoraste mucho. Pero todavía no recibí este miembro la respuesta. Es decir, cuando después de orar y adorar, quiere recibir la respuesta inmediatamente, conforme a su voluntad. Por causa de esta falta de respuesta, se desmayó y se desanimó. Pero esos tres amigos, ¿qué hacían? ¿Qué hicieron? Aunque confesaba con la fe, el rey lanzó a ellos en el horno de fuego. Además, el calor ha sido 7 veces. Realmente, gracias a la confesión, no debe ser lanzado. Pero realmente la situación ha sido peor. Además, los soldados que empujaban a tres amigos y se quemaron. Es decir, espiritualmente en nuestra vida también, aunque nosotros oramos mucho y ayunamos mucho, a veces no recibimos la respuesta. Pero en esta misma situación, tres amigos de Daniel no se quejaban y fueron lanzados en el fuego. Pero gracias a esto, podía glorificar a Dios Padre. Por causa de calor muy fuerte de fuego y los soldados que traía
que llevaron a 3 amigos de Daniel murieron por el fuego. Pero estos 3 amigos no se quemaron en medio del fuego. Además, dentro del fuego, aunque 3 amigos fueron lanzados, había 4 hombres. Además, otro uno parecía el Hijo de Dios. El rey Nabucodonosor podía ver con sus ojos. Y eso Nabucodonosor llamó a 3 amigos, Sadrach, Mesach, amigo, 3 hijos, los siervos de Dios, y salir del fuego. El rey Nabucodonosor era gentil, pero podía ver la gloria de Dios Padre, el Hijo de Dios Padre, en medio del fuego. Por lo tanto, expresaba gran honor y respeto a 3 amigos. Y decía a ellos, los siervos de Dios muy alto, es decir, con corazón humilde, confesaba así. Hermanos, en nuestra iglesia muchos políticos vinieron para recibir la oración del pastor principal. Después de recibir la oración del pastor principal, ellos fueron elegidos en la elección. Y otros visitantes también visitaron para recibir la oración. Y algunos visitantes dijeron que pastor principal es un hombre de Dios, es siervo de Dios. En esa manera siempre expresan el respeto y honor a pastor principal. En mi caso, yo siempre acompañaba con pastor principal para hacer la cruzada en otros países. Al principio de la cruzada, normalmente los pastores, los políticos de aquellos países, a veces no respetan mucho a pastor principal. Pero después de hacer la cruzada, después de ver el milagro por el poder del pastor principal, todos los políticos, todos los pastores se inclinaron ante el pastor principal, expresando el respeto. A propósito de esos 3 amigos de Daniel, no se quejaban. Además, no olían quemadura. Y luego, el rey Nabucodonosor y dijo, alabad a Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y el rey declaró una carta oficial para que ninguno pudiera decir mal contra Dios de 3 amigos. Y dijo, no hay Dios excepto Dios de 3 amigos. En esa manera glorificó a Dios Padre. No solo así. El rey Nabucodonosor hizo esos 3 amigos en la posición más alta. Leyendo esa parte de la Biblia, ¿cómo están ustedes? Ustedes también confesaron con la fe y oraron y pidieron ante Dios. Pero cuando su situación ha sido peor y cuando no pueden recibir la respuesta, ¿cómo están ustedes? ¿Ahora se han desanimado? ¿O como 3 amigos de Daniel? Estaban felices y no se agitaban ante Dios Padre. Hermanos, esos 3 amigos de Daniel siempre confiaban en Dios Padre, que quiere dar buenas cosas. Aunque su situación ha sido peor, su fe no se cambiaba, no se mutaba. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios Padre. Y así, cuando 3 amigos confiaban en Dios Padre, podía glorificar a Dios Padre a través del rey de Nabucodonosor. A través, gracias a su fe, y muchas personas podían aceptar y creer en Dios Padre. Gracias a esta parábola, y yo quiero checar otra vez. El rey de Nabucodonosor era gentil. Es un rey de otro país gentil y tenía su propio Dios. Además, era muy orgulloso y era muy arrogante. Un hombre de carnal.
Pero el rey Nabucodonosor podía conocer a 3 amigos de Daniel. Si no hubiera conocido a esos 3 amigos, no habría conocido a Dios Padre nunca. Si no hubiera conocido a esos 3 amigos, no habría podido ver este milagro. Pero aunque él era hombre carnal, podía ver a Dios Padre. ¿Gracias a quién? Gracias a 3 amigos de Daniel. ¿Cómo están ustedes? Como le dije hace un rato, nosotros hemos visto, hemos conocido el castillo de Pastor Principal y la danza y canción de los ángeles. Antes de conocer a Dios Padre, antes de conocer a Pastor Principal, nosotros nunca imaginábamos estas cosas. Pero gracias al encuentro con Pastor Principal, ahora podemos ver muchos milagros extraordinarios y podemos escuchar la palabra de la vida y santidad. Y vimos el reino de los cielos con nuestros ojos. Gracias a esto, tenemos la esperanza del cielo. El rey Nabucodonosor no podía conocer a Dios, pero gracias a 3 amigos podía conocer a Dios. Nosotros, gracias a Pastor Principal, podemos conocer a Dios Padre. Podemos tener el reino de los cielos. Es una gran bendición. Por lo que debemos orar conforme a la voluntad de Dios Padre. Y la oración de amor y bondad. Y como 3 amigos de Daniel, nosotros debemos orar con fe y debemos confiar en Dios Padre para que Dios Padre nos guiará con su propia manera, con su propio camino. Nosotros no debemos aitarnos en cualquier situación, aunque sea peor. El cuarto, nosotros debemos orar más intensamente, con corazón sincero. Lucas capítulo 22, versículo 44 dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El Señor Jesús vino a esa tierra, aunque era primogénito de Dios Padre, y tenía muy buen corazón, entendía el corazón de Dios Padre. Pero no jugaba, no quería descansar, porque conocía el corazón de Dios Padre. Desde nacimiento, Jesús ya conocía que era Hijo de Dios. Si Jesús hubiera sido un hombre carnal, entonces habría usado su poder para sí mismo, para ganar dinero o para aprovechar. Pero Jesús no quiere descansar, no quiere usar su propio poder para sí mismo. Entendiendo perfectamente la voluntad de Dios Padre, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hacia la tierra. De esta manera, oraba ardientemente para colmar la justicia. Jesús vivía así. Era un asunto hace 2000 años y no podemos ver este tipo de vida sacrificial. Nosotros también podemos ver esta oración, porque nosotros estamos con Pastor Principal. Pastor Principal siempre se sacrifica para nosotros mismos. Ahora, ¿qué está haciendo en el monte? Está en el monte para orar, como Jesús. ¿Por qué quiere orar ardientemente? Para guiar a nosotros hasta el castillo de Pastor Principal de la Nueva Jerusalén. Cuando Pastor Principal recibió el entrenamiento de Espíritu, y Pastor Principal quería orar como Jesús, para su sudor se convirtiera en grandes gotas de sangre que caía hacia la tierra. Además, Dios Padre lo mandaba. Y Pastor Principal trataba mucho de orar ardientemente como Jesús. Eso, orando muy intensamente, Pastor Principal sudaba mucho, pero sus sudor no se convirtieron en la sangre como Jesús.
Y Pastor Principal sentía gran lamentación. Pero Dios Padre dijo a Pastor Principal, aunque no se convirtieron en sangre, tú has orado como Jesús. A propósito, lo que quiero decir, hasta ahora Pastor Principal no quería descansar, aunque trabajaba mucho. Ahora estamos en otoño. Pero Pastor Principal no podía sentir el cambio de estación porque siempre está dentro de habitación. Y además no quiere ver fuera a través de ventana porque quiere concentrarse en la oración y en el trabajo por el reino de Dios Padre. Por 32 años ha vivido así. Entonces, naturalmente, tiene que descansar. Puede descansar por un momento. Puede acostarse y puede comer la buena comida. ¿Por qué no quiere hacer? Aunque ya ha cumplido, es para nosotros. Pastor Principal ama tanto a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Hermanos, Aarón y los israelitas no podían seguir el ejemplo de Moisés. Pero Pastor Principal seguía el camino de Jesús, sin cambio, sin mutación. De esta manera nos ha guiado, nos ha protegido, nos ha guiado hacia la igualación del Espíritu. De esta manera, muy intensamente y fervientemente, Pastor Principal oraba, no para sí mismo, no para su propia medida de la fe, sino para guiar a nosotros que Dios Padre creó con su mano. Quiere salvar una alma más. Pastor Principal está colmando la justicia. Nosotros entendemos ese corazón y amor de Pastor Principal y eso siempre derramamos las lágrimas. Cada momento veamos a Pastor Principal. Sintiendo ese amor, creo que la mayoría de ustedes está orando. Algunos de ustedes pueden pensar que usted no son los hombres del Espíritu. Entonces, ¿podrá recibir la respuesta? Sí. Aunque no sean los hombres del Espíritu, ustedes pueden recibir la respuesta. Por ejemplo, si ora intensamente, puede recibir la oración, puede recibir la respuesta. En la Biblia dice sobre esto. Ana no era una mujer de espíritu, pero recibió la respuesta porque oraba muy fervientemente. Ana no tenía su propio hijo. La concubina de su marido tenía 2 hijos, pero ella misma no tenía hijo, porque la concubina de su marido acusaba falsamente y se burlaba de ella. Por causa de esta burla, Ana tenía gran dolor. ¿Por qué sentía dolor? Porque Ana también tenía la maldad en su corazón, es decir, tenía el enfado y queja en su corazón. Por lo tanto, sentía gran dolor mental ante la concubina de su marido. Ustedes también, si siente algún enfado y rencor en su corazón por causa de algo, entonces todavía usted está en el nivel de Ana. Pero Ana oraba intensamente y fervientemente. No quería descansar, no quería salir de la iglesia, no quería desmayarse. La manera espiritual es la oración ardiente. Aunque Ana no era una mujer espiritual, es decir, no ha santificado por completo, oraba muy intensamente para recibir la respuesta. Y 1 Samuel capítulo 1, versículo 10 al 13 dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Es decir, sentía gran dolor mental y eso llora mucho. Versículo 11, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza, mientras ella oraba largamente delante de Jehová. Y Elí estaba observando la boca de ella. Es decir, no solo oraba intensamente, sino también oraba largamente. De esta manera, si no se ha santificado por completo, usted
debe orar ardientemente y largamente para recibir la respuesta. Y Ana por fin recibió la respuesta y dio a luz a un hijo que se llama Samuel. Y Samuel fue dedicado a Dios Padre. En este punto quiero decir sobre a Pastor principal otra vez. Hermanos, el embarazo, hoy en Miami me gusta también una japonesa dijo un testimonio. Ella era muy rica, su marido tiene muy buen trabajo, gana mucho dinero, pero su hija no tiene hijo. Y eso hizo varias veces con cirugía o inseminación artificial, pero no podía hacer nada. No tenía éxito. Eso, esta miembro y oraba intensamente y recibió la oración del pastor principal. Pero su hija no podía vivir así. Solamente recibió la oración del pastor principal y luego podía dio a luz a una hija muy bonita. Y eso los miembros de la iglesia Manmin en Nagoya aman mucho a esta niña. Ana también podía dar a luz a un Samuel a través de oración intensa. En nuestra iglesia, muchas mujeres podían dar a luz a sus hijos gracias a la oración del pastor principal. Aunque el pastor principal no puede orar personalmente poniendo su mano sobre sus cabezas, pero oraba desde el altar. Traspasando el tiempo y el espacio, muchos miembros y muchos extranjeros también recibieron la respuesta y podían dar a luz a sus propios hijos. Nosotros también debemos orar como Ana, pero aunque no orábamos como Ana perfectamente y recibimos la respuesta, porque el pastor principal ha colmado la justicia del 90%. Por lo que, después de recibir esta bendición, ¿qué debemos hacer? Usted solamente debe colmar 10%. A propósito, en Japón, alguna mujer recibió la respuesta a través de la oración del pastor principal y dio a luz a su hijo, y eso fundó una iglesia. Y ha sido la iglesia filial de nuestra iglesia en Japón. A propósito, ustedes también, si recibieron la respuesta, usted también debe recompensar la gracia en varias formas. Ana oraba intensamente y recibió la respuesta. Hay otro ejemplo de la Biblia que oraba intensamente, era Jacob. Éxodo capítulo 32 explica detalladamente sobre Jacob. También pastor principal nos explicó sobre la vida de Jacob a través del estudio de Génesis. Escuchando este estudio de Génesis, yo también se arrepentí mucho y cambié mucho. Jacob nació como gemelo con Esaú, pero no era primogénito. Pero quería recibir la respuesta y bendición de primogénito. Y robando esta primogenitura, Jacob recibió la oración de bendición para primogénito. Pero debido a esto, y huyó a otra tierra y se casó con sus esposas a través de 20 años en la casa de su tío y recibió la prueba y tribulación. Y después, 20 años después, y quería volver a la casa de su padre. Por muchos años no podía ganar dinero y eso empezó a tratar de ganar dinero. ¿Cómo? Y Jacob era muy astuto y muy prudente. Y eso ya conocía que Labán no daría el dinero. Y eso Jacob decía a su tío Labán, y Labán, tío, yo voy a tener las ovejas como mío. Entre las ovejas, si naciera las ovejas manchadas y las ovejas de color salpicadas de color y las ovejas oscuros de color.
Y luego Labán separó todas las ovejas manchadas y salpicadas de color y para que Jacob no pudiera tener. Pero luego Jacob hizo un árbol 그렇게 가지를 아롱아롱 얼룩지게 해서 가지들을 둘 때에 41절에 실한 양이 새끼 뵐 때에는 야곱이 개천에다가 양떼의 눈앞에 그 가지를 두어 양으로 그 가지 곁에서 새끼를 베게 하고 실한 양이 오면 잘 보고 Jacob hizo una astucia y Génesis capítulo 30, versículo 41 al 43 dice, y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando veía las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob, y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas, siervas y siervos y camellos y asnos. Es decir, ponía una vara y pelando y algunas partes para que las ovejas puedan ver estas varas peladas algunas partes, y entonces las ovejas nacieron y dieron a luz las ovejas salpicadas de color y manchadas. De esta manera, y Jacob ha sido muy rico. Por propósito, Labán no daba su salario, por lo que Jacob tenía que hacer alguna cosa para ganar dinero. Y eso con esta manera astuta y ganó mucho dinero. Y Génesis capítulo 31, versículo 1 dice, y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Realmente Jacob nunca robaba, pero los hijos de Labán decían así, porque son los hombres de la carne. El versículo 2, miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. Es decir, después de escuchar la palabra de sus hijos, Labán ha tenido un rencor contra Jacob, aunque Jacob servía gratuitamente por 20 años. Aunque Jacob lo hacía como prudente, pero no ha sido perfeccionado ante los ojos de Dios Padre. A propósito, gracias a esta astucia, Jacob podía ganar mucho dinero y riqueza. Y luego, por el rencor de Labán, tenía que huir de la casa de Labán. Pero tenía otro problema, porque en la casa de padre, su hermano gemelo, Esaú, estaba esperando a Jacob para matarle. Y Jacob era un hombre muy prudente. Y eso, Génesis capítulo 32, versículo 4, 본인이 가기 전에 누구를 보냅니까? 앞서서 사자들을 보냅니다. 그리고 뭐라 얘기하고 있습니까? 창세기 32장 4절에 Génesis capítulo 32, versículo 4 dice, y les mandó diciendo, así dieres a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Es decir, a través de mensajeros, y quería decir a Esaú. En este mensaje podía sentir la humildad de Jacob. Antes de la prueba de 20 años, Jacob no podía ser humilde así, pero después de la prueba por 20 años, Jacob ha sido muy humilde. Y eso decía a Esaú, su siervo Jacob. Y decía, me he detenido hasta ahora y con Labán he morado. Y eso pidió una compasión de Esaú. Y ponía esa palabra en las bocas de mensajeros. Entonces, esta no es la maldad, es un tipo de prudencia. Pero, ¿quién es el origen de sabiduría?
Si Jacob realmente hubiera confiado en Dios Padre por completo, entonces solamente habría podido confiar en Dios Padre. Pero todavía quiere usar su propia manera. Debido a esto, Jacob todavía no ha llegado a la bondad perfecta. Pero no es la maldad. No quiere desobedecer. Gracias a la prueba y refinamiento por 20 años, Jacob ha sido más obediente. Y eso en esa situación, antes la amenaza de la muerte por su hermano Esaú, no quería evitar, no quería huir a otro lugar. Porque Jacob tenía una confianza en Dios Padre. Y tenía una confianza en la promesa de Dios Padre y la oración de bendición. Por lo que quería cumplir la promesa en la tierra de promesa de Dios Padre. Y eso quería volver a la casa de su padre. Eso aunque a pesar de la amenaza de la muerte, Jacob quería volver, porque confiaba en Dios Padre. Pero en el camino de vuelta, Jacob no podía confiar en Dios Padre por completo. Y eso todavía estaba usando su propia manera con astucia. ¿Cómo están ustedes? Arrepintiéndose. Todavía, ¿en qué confía ustedes? 그렇지만 막상 내게 주어진 환경은 무엇이었습니까? 아까 다니엘의 세 친구 말씀드린 것처럼 믿음을 내보였고 선으로 했기 때문에 바뀌어야 될 순식간에. Hermanos, y tres amigos de Daniel mostraron la fe, 지금 치러온다는 것입니다. pero la situación no ha cambiado inmediatamente. Jacob también y mostraba su fe, volviendo a la casa de su padre. Pero ahora Esaú quería matarle con 400 fuertes hombres. Y así, a veces, aunque nosotros nos arrepentimos y nosotros obedecemos a la voluntad de Dios Padre, la situación no puede cambiar drásticamente e inmediatamente. ¿Por qué? Porque todavía nosotros tenemos un egoísmo. Pero luego Jacob luchaba con un ángel, con un hombre de Dios, y ganó en esa lucha. Aquel momento Jacob estaba en el peligro de perder todas las cosas que había ganado. En ese momento de peligro, Jacob por fin se dio cuenta de que solo Dios puede hacer, no puede hacer por sí mismo. Y eso oraba intensamente toda la noche y luego descoyuntó su músculo. Su músculo. Cuando enviaba mensajeros continuamente para persuadir a Esaú no ha cambiado. Pero después de luchar con un ángel, y después de descolocarse su muslo, es decir, cuando confiaba en Dios Padre por completo, su hermano Esaú ha cambiado. ¿Cómo están ustedes? ¿Hasta cuándo escuchará con pretexto de ambiente la circunstancia? Cuando confiamos en Dios Padre, también nosotros podemos recibir la respuesta, podemos cambiar el ambiente. Hermanos, Dios es el origen de la sabiduría. Naturalmente debemos confiar en Dios Padre, pero realmente no podemos confiar en Dios Padre en nuestra vida. Si realmente confiamos en Dios Padre, entonces como Jacob, oraremos. Gracias a la oración de aquella noche, Jacob se ha quebrantado y ha cambiado y ha recibido la respuesta y bendición. Esta es la manera. Es lo que Pastor Principal ha orado ardientemente. Gracias a su oración ferviente, Pastor Principal recibió la profecía y el poder de Dios Padre. Ahora también, aunque tiene el poder de Dios Padre, por 32 años ha orado ardientemente. Nosotros también, gracias a la oración ardientemente, nosotros podemos cambiar y hallar nuestra maldad y cambiar. Pastor Principal siempre ora por nosotros, para nuestra respuesta, para nuestra bendición.
Además, ora en lugar de nosotros, para que nosotros también podamos orar ardientemente. Ana oraba intensamente para recibir la respuesta, aunque no oraba como Jesús, aunque no se había santificado por completo, pero oraba ardientemente y recibió la respuesta. Jacob recibió gran refinamiento por largo tiempo. Ustedes también, aunque conocían bien la palabra de santidad y la bondad, pero todavía el origen de su corazón no ha cambiado. Cuando cambia hasta su origen, puede cambiar la situación. Y eso comparando con Ana, comparando con Jacob, ustedes deben orar ardientemente. Además, nosotros debemos orar más allá de Jacob y Ana. Y debemos orar como Elías, porque Elías oraba muy intensamente para recibir la respuesta. Nosotros somos los guerreros espirituales. Nosotros debemos ayudar a Pastor Principal para cumplir el reino de los cielos. Y eso, como Elías, debemos orar. No como simplemente como Jacob, como Ana. Porque, y eso, como Elías, debemos orar para el reino de su Padre. Elías oraba muy intensamente para recibir la lluvia. Cuando oraba intensamente, por fin recibió la respuesta y glorificaba a Dios Padre. Pastor Principal nos explicó sobre eso muy detalladamente. También nos enseñó que debemos orar clamando a Dios Padre. Jeremías capítulo 33, versículo 3 dice, clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, si oramos clamando, entonces Dios Padre nos dará la respuesta y nos mostrará las cosas escondidas. Y eso, en la Biblia, Números capítulo 12, versículo 13 al 16 dice, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Porque clamaba. A aquel momento María, su hermana, criticaba y condenaba a Moisés. Y luego ha sido leprosa. Para salvar y sanar a ella, y Moisés clamó a Jehová Dios. Porque María condenó a Moisés, porque Moisés tomó a una mujer cusita. Y para María, esa decisión de Moisés no parecía bien. Y María, la hermana de Moisés, criticaba abiertamente a Moisés. Pero Moisés, ¿qué hacía? De verdad, Moisés tampoco entendía a María. Porque María podía preguntar la razón. María había visto el poder de Dios Padre a través de Moisés. Pero sin preguntar y criticaba a Moisés. Por lo que Dios Padre hizo a María leprosa. ¿Quién es correcto? Moisés era correcto. Y eso Dios Padre dijo. Números capítulo 12, versículo 3 dice, aquel varón Moisés era muy manso sobre todas las personas sobre la tierra. Pero María criticaba a Moisés. Pero aunque María condenaba y criticaba a Moisés, pero Moisés clamó a Jehová Dios para ella. No oraba simplemente, sino clamó a Jehová Dios. Creo que ustedes pueden conocer bien quién es espiritual, quién es carnal. María, aunque había visto muchos poderes de Moisés, pero cuando no es sagrado de sus ojos y criticaba inmediatamente. Pero Moisés no era así, sino oraba con lágrimas, con amor. ¿Para quién? No para sí mismo, sino para María, leprosa. Y eso, la oración clamando, es muy importante. No solo los apóstoles, no solo los profetas, sino también los pecadores israelitas también clamaron a Dios Padre. Jueces capítulo 6, versículo 6 al 10 dice, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová.
너무 괴롭히는 거예요. 7년 동안에. 그래서 수학을 하려고 하면 싹 가져가 버리고 너무 괴롭힘을 Por causa del pecado, y los he entregado a la mano de Madián. Y por 7 años ellos sufrían el ataque de Madián. Porque Jehová Dios lo hizo, porque los israelitas no vivían conforme a la palabra de Dios Padre. Después de cometer y sufrir de este dolor, versículo 6 dice, de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. A propósito, aunque eran pecadores, ellos israelitas clamaron a Jehová Dios con oración. Y eso Jehová Dios, después de escuchar sus oraciones y su clamo, y envió un juez, Gedeón. Es decir, aunque no son los profetas, no son apóstoles, y sino pecadores, pero cuando clamaba ante Dios Padre recibieron la respuesta. 믿음의 기도를 말씀드렸기 때문에 생략하도록 하겠습니다. 다시 한번 상고해보면 첫 번째 습관을 쫓아 기도하고 Hasta ahora yo expliqué, primero debemos orar como conforme de costumbre. El segundo, debemos orar arrodillándonos. Y tercero, debemos orar conforme a la voluntad de Dios Padre. Y cuarto, debemos orar intensamente con corazón sincero. Y quinto, debemos orar con amor y fe. En esta manera, el pastor principal nos ha enseñado detalladamente la manera de orar. Si oramos obedeciendo en esa manera, entonces podemos conocer el corazón de Dios Padre. Podemos escuchar la voz del Espíritu Santo. Por fin, gracias a la oración de esta manera, si obedecemos a esta manera, entonces podemos conocer y entender el corazón de Dios Padre y escuchar la voz del Espíritu Santo y podemos resolver todo el problema en nuestra vida. Es decir, podemos tener los ojos espirituales. Ya pasó mucho tiempo y eso solamente quiero decir la conclusión. Hermanos, si obedecemos a la enseñanza del pastor principal y oramos de esta manera, entonces naturalmente podemos entender el corazón, sentir el amor de Dios Padre, porque el pastor principal también ha orado así y ha conocido a Dios Padre más profundamente. Y eso ustedes también deben orar ardientemente de esa manera. Entonces ustedes también pueden tener los ojos espirituales. Ahora quiero decir muchas cosas más, pero otras cosas yo explicaré en el sermón próximo. Meditando la palabra hoy, oramos juntos. 힘쓰고 애써 중심을 바쳐 부르짖어 믿음과 사랑의 기도 말씀해 주셨습니다. 이대로 기도를 한다면 아버지 마음을 알아가는 자녀가 될 것이요 아버지 하나님께서 원하시는 참자녀의 모습으로 바뀌어 나갈 것입니다. 꼭 그리하여서 응답받고 축복받는 우리 성도님들 모두가 될 수 있도록 아버지께서 이끌어 주옵소서. 감사를 드리오며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. Ahora recibamos la oración para los enfermos. Por favor, coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esa oración por fe. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la televisión. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a uno de ellos la fe necesaria por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies, las vísceras a los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y celular.
Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Cristo al enemigo del diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacterias y toda debilidad fuera, toda enfermedad contagiosa fuera, toda enfermedad terminal endémica y todo tipo de enfermedad recientemente descubierta sea quemada por el fuego del Espíritu Santo, sean limpios, sean fortalecidos, que haya sanidad en todo tipo de cáncer gástricos, cáncer al pulmón, al útero, cáncer al intestinal y cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencia y enfermedades que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación, que la polioparálisis, artritis y hernias a los discos de la columna sean sanadas y hechas nuevas, que todo lo lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neumonía desaparezca, que todo efecto colateral y posterior a cualquier accidente desaparezca, que todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad de la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo y sean limpios, epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedad mentales fuera, que toda oscuridad sea echada fuera, que haya paz en gozo en sus corazones. Dios Padre, te pido por el más alto de la creación, que todo aquello que esté débil sea hecho perfecto y nuevo otra vez, que toda parte que está paralizada sea liberada y que los paralíticos, tuidos y cojos caminen y salten, que los que tienen la vista nublada, oscura y se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos puedan ver, que los sordos puedan oír, que los mudos empiezan a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcóticos, sustancia tóxica o venenosa. Reviven los nervios y las células muertas, que toda oscuridad y tinieblas sean echadas fuera, que todo espíritu maligno salga. Ordeno en el nombre de Cristo al enemigo del diablo y Satanás, a toda potestad de aire fuera, y que todos sus huestes también se fallan fuera, que todo poder de las tinieblas, espíritu malignos, espíritu perversos deshonestos, espíritu engañadores astutos, espíritu de división fuera, que toda cadena de injusticia se rompa y se libre, que toda oscuridad sea echada fuera, que la luz venga. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos, dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti, fortalecelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo en sus vidas les vaya bien. Responda a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Aumentales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre, y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a todos sus hijos en sus hogares, trabajo y negocio, con el muro de fuego del Espíritu Santo, con los ojos del Señor que son como fuego resplandeciente. Bendícelos en su entrada y en su salida, y en todo lugar a donde vayan. Y a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan en sus vidas, sea que coman o que beban. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar: lo he conocido a Dios, Él me ha respondido, he sido bendecido por Dios. Dios Padre, te doy gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora alabemos juntos el himno de Manmin número 15 y ofrezcamos a Dios. Al entrar en la Nueva Jerusalén, pasando la puerta de perla, todo lo que había pasado está arrasando antes de mí. Yo era perdido y nada. Pero el pastor me amaba con su amor. Él me guía con la gracia de Dios y con sus lágrimas. Con el amor, el lamento, la oración sincera. Quien guía nuestro corazón.
Las lágrimas recorren por las mejillas. La hermosa Nueva Jerusalén. Estoy deslumbrando por eso. La luz brillante mueve mi corazón. Gracias a Dios mi Padre. Gracias a mi Señor. Y a mi pastor que me guía hasta hermosa Nueva Jerusalén. Gracias. Pasando el agua de vida. El lugar que ha preparado el Señor. Se extienden las joyas bellas y la luz preciosa. El Señor, quien conoce hasta mi corazón profundo. Preparaba mi casa para mí en la Nueva Jerusalén. Le doy gracias con el gozo a Dios. Doy todo el agradecimiento y la gloria a Dios. Recibe, Señor, toda la gracia y la gloria. La hermosa Nueva Jerusalén. Estoy deslumbrando por eso. La luz brillante mueve mi corazón. Gracias a mi Dios el Padre. Gracias a mi Señor. Y gracias a mi pastor que me guía hasta hermosa Nueva Jerusalén. Gracias. Te amo. Te amo. 만민뉴스 Tenemos avisos. 드립니다. 650